Muy bien, señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a iniciar el ciclo de conferencias, jornadas en ciencias económicas, organizado por el Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, conmemorando los 83 aniversario de la carrera de Economía, 21 años de la carrera de Ingeniería Comercial y 13 años de la carrera de Comercio Internacional. Damos la bienvenida al licenciado Braulio Ramos Minar, director del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, y de la misma manera damos la bienvenida a nuestros expositores, licenciado magíster Julio Gastón Alvarado Aguilar, analista económico, quien va a estar desarrollando el tema segundo año de crisis económica hay salida, un tema que se va a desarrollar como parte de las jornadas en ciencias económicas en esta oportunidad. De la misma manera, damos la bienvenida al licenciado magíster Ernesto Bernal Altamirano, docente investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas de la Universidad Técnica de Oruro. En principio, vamos a ceder las palabras al licenciado Braulio Ramos Minar, director del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, para dar inicio a esta jornada en ciencias económicas. Licenciado Braulio Ramos, por favor. Muy buenas noches, es un placer recibirlos en este espacio académico virtual. Ahora sí. Jornadas en Ciencias Económicas. Esta noche nos honran con su presencia dos profesionales economistas destacados en el ámbito nacional. En ese entendido, hago un extensivo saludo al magíster licenciado Julio Gastón Alvarado Aguilar y al magíster licenciado Ernesto Bernal Martínez. Quedamos agradecidos por el aporte académico profesional. De la misma manera, expresar un saludo efusivo a los docentes y estudiantes de nuestra facultad que participan del evento académico. En conmemoración del aniversario de nuestra carrera de Economía, 83 años, 21 años de la carrera de Ingeniería Comercial y 13 años de aniversario de la carrera de Comercio Internacional, la dirección, Asociación de Docentes y el Centro de Estudiantes del Departamento se complace en iniciar esta tercera y última noche de las jornadas en Ciencias Económicas, que tiene como objetivo propiciar espacios de formación, actualización y examen de la economía nacional. En un contexto de contracción de la economía boliviana, que ha sido profundizada por la crisis sanitaria, es importante la formulación de políticas económicas que permitan la recuperación de los sectores económicos como la minería, construcción, hidrocarburos, industria manufacturera, incremento de las exportaciones, disminución de las tasas de desempleo, pobreza, entre otros. Previa definición del modelo de desarrollo económico y social para nuestro país. Bienvenidos, damos inicio al espacio virtual de análisis económico. Muchas gracias. Muchas gracias. Las palabras del licenciado Braulio Ramos Minar, director del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, para dar apertura a este ciclo de conferencias, jornadas en ciencias económicas, conmemorando nuevamente, reiteramos, los 33 aniversario de la carrera de Economía, 21 aniversario de la carrera de Ingeniería Comercial y 13 aniversario de la carrera de Comercio Internacional. En una primera instancia tenemos la presencia o la participación por plataforma virtual Zoom del licenciado magíster Julio Gastón Alvarado Aguilar, analista económico, que tendrá una ponencia del tema segundo año de crisis económica en Bolivia. ¿Hay salida? Antes de dar paso al licenciado Alvarado, permítanme dar lectura
a su hoja de vida. El licenciado Julio Alvarado Aguilar tiene los títulos académicos, maestría en licenciatura y economía política de la Universidad de Ciencias Económicas de Berlín, República Democrática Alemana, diplomado en educación superior de la carrera de Ciencias de la Educación, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz. Actualmente se puede considerar la trayectoria, por ejemplo, como miembro de la Sociedad Alemana de Relaciones Internacionales, miembro de la Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China, presidente del directorio de la Asociación Boliviana de Economía Política de la Globalización, presidente de la Academia de Integración y Diplomacia, consejero del Consejo de Carrera de Derecho de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés, presidente de la Asociación Boliviana de Diplomáticos, miembro de la Asociación Internacional de Laboralistas, amigos de la Organización Internacional del Trabajo Ginebra, Suiza. Considerando la experiencia profesional académica, es catedrático emérito de la Universidad Mayor de San Andrés, catedrático de pregrado de la Universidad Mayor de San Andrés, catedrático de pregrado de la Universidad Pública del Alto, catedrático de posgrado de la Universidad Mayor de San Andrés, de la Facultad de Ciencias Económicas Financieras, posgrado en Ciencias de Desarrollo, Universidad Católica Boliviana San Pablo, Universidad Andina Simón Bolívar, Universidad Autónoma Gabriel Zené Moreno, y su experiencia profesional diplomática, embajador, coordinador alterno del programa de Tratado de Libre Comercio, director general de Integración, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, director general de Negociaciones Económicas, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, director general de Organismos Económicos Internacionales, director de Organismos Económicos Internacionales. Amplia trayectoria del licenciado Julio Alvarado Aguilar, que en esta oportunidad nos presenta el tema segundo año de crisis económica, ¿hay salida? Con ustedes, el licenciado Julio Alvarado Aguilar. Adelante, licenciado. Muy buenas noches, un saludo a las autoridades del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Espero que me vean, lamento la calidad de la imagen, pero informaba a las autoridades y organizadores que estoy en plena Chiquitanía y por lo tanto he buscado un lugar lo más adecuado para que salga bien esta imagen y la voz. Quiero agradecer y felicitar al Departamento de Economía, ya que en momentos tan difíciles para la educación superior, ¿no?, llevan a cabo estas jornadas académicas. Realmente mis respetos y mil felicidades a las autoridades del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Vamos a empezar con nuestro tema sobre la crisis económica, segundo año de crisis económica, y si tenemos posibilidades en el país de salir de la misma. Algunos antecedentes que es importante señalar. Esta crisis económica no es una crisis nacional, no es una crisis que se ha originado por problemas económicos, políticos o sociales en Bolivia. Como en la teoría internacional se ha presentado un cisne negro. Cuando se habla del cisne negro, se hace referencia a un fenómeno inesperado que puede ser en la economía, en la política, y ese cisne negro el año 2020 fue la pandemia del COVID-19. Hay que recordar que la República Popular China informó a la Organización Mundial del Comercio el 31 de diciembre del año 2019, o sea, el último día del año 2019, que se habían presentado algunos casos de una determinada enfermedad y pacientes con síntomas hasta ese momento un poco desconocidos. Se inicia el año 2020 y se establece que es el virus del COVID-19.
Y desde ese momento se comienza a hablar de la famosa pandemia. La pandemia que se va a extender por todo el planeta. No va a haber un país que se haya salvado de esta pandemia. Y la pandemia es la causa para la crisis económica. Por lo tanto, esta crisis económica, no, a diferencia de otras crisis, de la mayor parte de las crisis económicas, no tiene una causa política o una causa estructural de la economía. La razón fundamental para el surgimiento de esta crisis es sanitaria. Es un problema de salud a nivel mundial. Primer elemento. Segundo elemento que hay que tomar en cuenta es que esta crisis económica va a afectar a todos los países sin excepción. Desde los más poderosos económicamente, como las dos principales economías, que son la de Estados Unidos y de la República Popular China, hasta países del tercer mundo o el famoso grupo de países menos adelantados, que son los países pobres entre los más pobres entre los pobres, como Haití, Burundi, etc. Todos se van a ver afectados por esta crisis económica. Casi la totalidad de las economías van a mostrar cifras rojas en el año 2020, con excepción de la República Popular China, que va a tener un crecimiento positivo de su Producto Interno Bruto de alrededor del 3%. ¿Qué significa esto? Que la República Popular China, que estaba creciendo a 6, 7, 8% en los últimos años, su crecimiento disminuye, pero sigue creciendo el año 2020. Sigue creciendo a un ritmo muy bajo, pero es crecimiento. El resto de las economías, Estados Unidos, los de la Unión Europea, Japón, Federación Rusa, etcétera, van a tener un comportamiento negativo en la economía. Para que podamos tener una idea, en nuestra región, quisiera mencionarles algunas estadísticas como el año 2020, las tasas negativas del Producto Interno Bruto fueron, por ejemplo, en la Argentina alrededor del 10%, en Bolivia menos 8%, en Brasil menos 4%. Los que mostraron un peor rendimiento fueron Perú con menos 11% y Venezuela menos 30%. Entonces, ese es el contexto internacional en el cual la economía boliviana se encuentra. Pero aquí sí tenemos que hacer algunas reflexiones, como por ejemplo, el crecimiento de la economía boliviana, ¿no?, venía disminuyendo desde el año 2013. En el año 2013, la economía boliviana tuvo un crecimiento de 6.8%. Y luego fue disminuyendo a 5.5 el 2014, 4.9 el 2015, 4.3 el 2016, 4.2 el 2017, el 2018 igualmente 4.2 y el 2019 el crecimiento del PIB de Bolivia fue de 2.2. O sea que ya tenemos desde el año 2014 una tendencia decreciente en la economía boliviana. O sea, ya nos acercábamos a una situación de crisis económica antes de que aparezca la pandemia. Por lo tanto, la crisis en Bolivia ya estaba anunciada, como vamos a ver otros indicadores más adelante. Para reforzar esta idea, voy a darles algunos datos sobre la inversión pública. ¿Qué es lo que estuvo sucediendo en nuestra economía
en la inversión pública. Nuevamente, el 2013 teníamos alrededor de 885 millones de dólares en inversión pública. Pero desde el 2014 comienza a disminuir la inversión pública hasta llegar al 2016 a 173 millones de dólares. O sea, de 884 millones de dólares que tuvimos el 2013, el 2016 solo tuvimos una inversión pública de 173 millones, una caída muy fuerte. Pero lo peor se da 2017, 2018, 2019 y con la crisis económica del 2020, la inversión pública colapsa. ¿Por qué? Porque ya desde el 2017 tenemos cifras rojas, es decir, un decrecimiento de la inversión pública en 294 millones de dólares, el 2018 en 314 y el 2019, cuando todavía no había pandemia y tampoco había crisis económica en el mundo, en Bolivia ya teníamos un menos 690 millones de dólares de inversión pública. Por lo tanto, la inversión pública entró en cifras rojas desde el año 2017. Otro indicador que nos ayuda a corroborar esta afirmación de que la crisis ya se venía en Bolivia, que no era algo que no era sorprendente que la economía boliviana entre en una situación de crisis, la podemos nosotros reafirmar con el déficit fiscal. Hasta el año 2013 tuvimos un superávit fiscal del 0,6% del PIB. Y luego, desde el 2014, ya el país vivía y sufría de un déficit fiscal. El 2014 de menos 3,4%, el 2017 de menos 7,8% y el 2018 de menos 8,1%. Y año antes de que estalle la pandemia y consecuentemente la crisis económica, Bolivia el año 2019 presentó un déficit fiscal de menos 7,2%. ¿Qué significa esto? Que el Estado boliviano desde el año 2014 estaba gastando más dinero de lo que recibía. Y por eso se va incrementando el déficit fiscal que el año 2020, con la crisis económica, con el pago de bonos extraordinarios, subió a menos 12,2%. Entonces, el déficit fiscal desde el año 2014 nos da otra señal de que la economía boliviana ya estaba ingresando a una situación muy crítica. Si continuamos nosotros con otras variables económicas que respaldan esta afirmación, es que las exportaciones que tuvieron un pico muy alto el año 2014, Bolivia llegó a exportar casi 13,000 millones de dólares, exactamente 12,890 millones de dólares. Fue la máxima exportación que tuvimos en los últimos 30 años. Pero a partir del año 2015, esas exportaciones caen. Y como vamos a ver más adelante, caen por el precio de las materias primas. De 12,000, casi 13,000 millones de dólares de exportaciones, vamos a caer el año 2015 a 8,700 millones de dólares y así sucesivamente
hasta llegar al año 2020 con 6.900, casi 7.000 millones de dólares. O sea, desde el año 2014 para adelante comienzan a caer nuestras exportaciones, lo que se va a reflejar naturalmente en la balanza comercial. En la balanza comercial, nosotros que teníamos una balanza comercial positiva, exportábamos más de lo que importábamos. A partir del año 2015, esa balanza comercial se vuelve negativa con menos 920 millones de dólares y así sucesivamente hasta el año 2019, antes de la pandemia y de la crisis económica mundial, vamos a tener nosotros menos 860 millones de dólares de una balanza comercial deficitaria. Entonces, en el comercio internacional también somos deficitarios. Otra variable importante son nuestras reservas internacionales netas, que es el ahorro de los bolivianos. Estas reservas internacionales netas que llegaron otra vez en el año 2014 a un monto de 15.123 millones de dólares, 15.000, ¿no? Hasta el año 2019 cayeron a 6.500 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que el Estado seguía gastando cada vez más dinero, pero sus ingresos disminuían. Entonces, ¿qué hizo el Estado? Utilizó el déficit fiscal, es decir, gastar más de lo que recibíamos, comenzó a sacar recursos de las reservas internacionales netas. Por eso llegamos a 6.500 millones de dólares el año 2019. Y naturalmente ya con la pandemia, estas reservas disminuyeron hasta 5.200 millones de dólares. Y en la actualidad está entre 4.700 y 4.600, 4.700 millones de dólares. Por lo tanto, las reservas internacionales netas nos demuestran una vez más que la economía ya estaba en serios problemas. Una de las principales fuentes de ingreso para el Estado son, sin lugar a dudas, los impuestos. ¿Qué sucedió con los impuestos? Los impuestos aumentaron hasta el año 2014. El año 2014, los impuestos que logró recolectar el Estado fueron de alrededor de 64.500 millones de bolivianos. Y a partir del año 2015, eso fue disminuyendo hasta el año 2019, antes de la pandemia, antes de la crisis, y ya estos impuestos habían disminuido a 55.500 millones de bolivianos. Es decir, que disminuyeron en 9.000 millones de bolivianos. Y claro, con la crisis económica, con la pandemia, los impuestos bajaron a 42.000 millones de bolivianos el año 2020. Otras dos variables económicas que quiero compartir con ustedes, naturalmente, es la de la deuda interna y deuda externa. La deuda interna va a aumentar, la deuda interna va a aumentar significativamente desde el año 2016. El año 2015, la deuda interna era de alrededor de 28.000 millones de bolivianos. El año 2015.
A partir del año 2006, eso se dispara a 29.600 millones de bolivianos y así sucesivamente hasta llegar al año 2019, antes de la pandemia y de la crisis económica, cuando la deuda interna aumenta a 44.000 millones de bolivianos, es decir, de 28.000 millones de bolivianos a 44.000. Nuevamente, ¿cuál fue la causa? El Estado gastaba mucho dinero y los ingresos eran mínimos. Por eso tenía que acudir al déficit fiscal, a las reservas internacionales netas y ahora, como vemos con estas estadísticas, a la deuda interna. Y el otro dato que nos tiene que llamar poderosamente la atención son, sin lugar a dudas, el tema de la deuda externa. Y aquí quiero retrotraerme al año 2006. Y ustedes me dirán, ¿por qué el 2006? Porque a partir del 2006, Bolivia, que tenía una deuda externa de alrededor de 5.000 millones de dólares, los gobiernos anteriores negociaron la famosa condonación de la deuda. Es decir, que cuando el gobierno del señor Juan Evo Morales asume las responsabilidades, ¿no?, lo que va a suceder es que la deuda real en Bolivia será de alrededor de 1.800 millones de dólares. 1.800. ¿Por qué? Porque se había negociado la condonación de la deuda externa de alrededor de 3.200 millones de dólares. Entonces, desde el año 2006 comienzan los organismos internacionales financieros y los países amigos a condonarnos la deuda por un monto de alrededor de 3.200 millones de dólares. Entonces, cuando el señor Juan Evo Morales asume la presidencia, la deuda real de Bolivia era de 1.800 millones de dólares. ¿Qué es lo que ha sucedido? Año antes de la pandemia, el 2019, esa deuda de 1.800 millones de dólares subió a 11.200 millones de dólares. O sea que se multiplicó casi por 6 la deuda externa. Otra vez, ¿por qué se incrementa tanto la deuda externa? Porque el Estado ganaba más recursos de los que recibía. Y finalmente, quiero dar otra estadística para que vean ustedes que ya la economía en nuestro país tenía serias dificultades. Vamos a hablar de algo que impacta directamente a los bolivianos, que es el tema de empleo. La tasa de desempleo abierto, urbano, ¿no?, se mantuvo en los últimos 5 años alrededor del 5 y 6%. Por lo tanto, ya había una tasa de desempleo urbana que no bajaba, no disminuía. Y cuando llega la pandemia, a partir del mes de abril del año 2020, comienza a aumentar esta tasa de desempleo, superando los 7 puntos hasta alcanzar en el mes de junio del año 2020 una tasa de 12.6%. Por lo tanto, ya la economía boliviana estaba mostrando signos claros de que la crisis se acercaba. Ahora, ¿por qué el año 2014 es un año
importante, como hemos estado viendo en todas estas variables, el año 2014-2015 se dan estos procesos reversivos, ya no crecen nuestras exportaciones, nuestro saldo comercial comienza a disminuir hasta ser negativo, el déficit fiscal comienza a aparecer, etcétera, etcétera. Bueno, porque el 2014 se da a nivel internacional, en la economía capitalista internacional, la caída de los precios de las materias primas. Y ustedes que están en Oruro, y que Oruro es un departamento minero por excelencia, conocen muy bien cómo cayeron los minerales. Solamente voy a dar el ejemplo del estaño, ¿no? Que llegó a cotizarse hasta casi en $12 el 2011, ¿no? Todavía se cotizaba a $10 el 2014 y luego el 2015 cae a $7.38 y así sucesivamente. El 2019 estaba en $8.5 y el 2020 en $7.72. Y una situación similar se da con el precio del gas natural que vendemos a Brasil y a la Argentina, que nos pagaban entre el 2012 y el 2014, nos pagaban alrededor entre 10 y 11 dólares el millar de metro cúbico de gas, y luego del 2014 se caen esos precios hasta alcanzar los $3.12 en el año 2016, y el año 2019 mejoran un poco, pero no era ni la mitad de lo que, un poco más de la mitad de lo que nos pagaban el año 2014, con 5.53% en la venta para el Brasil y 6.71 de dólares por millar de metro cúbico con la Argentina. Entonces, estos precios, ¿no? Que también se pueden ver en la caída del precio de la tonelada de soya, ¿no? Que logró cotizarse hasta en $595 la tonelada el año 2012, y luego el año 2015 ya se cotizaba solo en 392, y el año antes de la crisis, el año 2019, se cotizó a $369. Entonces, estimados colegas, estimados estudiantes, como ustedes pueden ver, la economía boliviana ya traía desde el 2014 estos serios signos de una crisis económica. Nos estaba alertando, se va a dar una crisis económica, pero el detonante, lo que disparó la crisis, fue la pandemia del año 2020, que paralizó el país. Ustedes recuerdan la cuarentena, la actividad económica cayó sustancialmente, y esto hizo que se presentara la crisis que todavía la vivimos. Ahora la pregunta inicial: ¿existe salida para la crisis? Bueno, la salida de la crisis se va a dar como en las últimas décadas, ¿no? Se va a dar si los mercados internacionales reaccionan, si los mercados internacionales comienzan nuevamente a pagarnos mejores precios de las materias primas. Porque esta crisis económica nos ha demostrado una vez más que la economía boliviana depende fundamentalmente de los mercados capitalistas internacionales de materias primas. Y no como nos repiten constantemente, que es el mercado interno, es la demanda interna la que genera el crecimiento. Eso es totalmente falso, porque la demanda interna ha sufrido por la caída del precio de las materias primas. Entonces, hay una relación directa entre crecimiento económico en Bolivia y precio de las materias primas. Lo que no hay una relación directa es en demanda interna
y crecimiento de la economía. Entonces, con estas estadísticas, con estas variables económicas, lo que he querido es justamente demostrar que la economía boliviana ya venía con serios signos de una potencial crisis económica y solamente era cuestión de tiempo para que ésta estalle. Y lo que hizo estallar fue la pandemia del COVID-19 y la consecuencia crisis económica mundial. Aquí me voy a detener y les agradezco a ustedes por su atención, muy gentiles, y nuevamente me disculpo si el audio o la imagen fallaron, pero les repito que estoy en pleno campo de la Chiquitana. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias al licenciado Julio Alvarado Aguilar con su ponencia en estas jornadas de ciencias económicas. La segunda intervención en la gestión conmemorando los aniversarios del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Licenciado Alvarado, en una primera intervención usted estaba de manera presencial en los buenos tiempos, si se puede decir, ¿no es cierto? Así es, así es. Tuve el honor de visitarlos personalmente y me siento muy honrado por eso. Muchas gracias por ese compromiso, licenciado Alvarado. Vamos a habilitar la participación de los asistentes en la plataforma virtual. Vamos a solicitar, por favor, que puedan levantar la mano para poderles habilitar el micrófono y puedan realizar la consulta al licenciado Julio Alvarado, considerando obviamente el tema de su presentación. Segundo año de crisis económica en Bolivia. ¿Hay salida? Bueno, la pregunta para aquellos participantes que quieran realizar una pregunta a nuestro expositor. Bueno, tenemos la solicitud del licenciado Jorge Medina. Licenciado, por favor, adelante. Buenas noches, ¿se escucha? Buenas noches. Adelante, sí, perfectamente. Profesor Alvarado, reciba usted un abrazo a la distancia en plena Chiquitanía. Le saluda Jorge Medina desde Oruro. Y la verdad es siempre un gusto escucharlo, un análisis que permite analizar desde un punto de vista crítico, como siempre. Siempre nos invita a la reflexión sobre lo que está haciendo el Estado. Algunas veces, como la última vez que vino acá a Oruro, nos despierta, nos motiva. Y bueno, pues estos indicadores que nos ha estado mostrando, nos ha estado indicando, relatando en realidad, muestran todavía una economía muy débil, la nuestra, muy ligada a las materias primas, como sabemos, más acá en la región Oruro, muy ligada a lo minero, el hecho de estar muy relacionados con los precios de las materias primas realmente afecta bastante a la economía regional. Sin embargo, profesor Alvarado, nosotros acá un 90% de la audiencia seguramente son jóvenes, estudiantes, universitarios, de repente en distintos grados de formación, primero, segundo, quizá algunos ya están por salir. Y creo que debemos lanzarles un mensaje, yo creo, de esperanza, de aliento, porque son los futuros, la formación de capital humano que le va a poner el hombro al país, ¿no? Y en ese sentido, profesor Alvarado, ¿qué perspectivas tendremos de reactivación económica, tomando en cuenta el periodo, el tiempo también? ¿Qué alternativas? ¿Cuáles serían los mecanismos en un corto, incluso tal vez un mediano plazo, que pueda alentar a estos jóvenes que están escuchando la ponencia, profesor Alvarado? Muchas gracias y un saludo a la distancia, profesor. Muchas gracias. Gracias, distinguido colega Medina. Realmente son sabios.
a votar y vamos a dañar el medio ambiente. Y a través de las redes han comenzado a surgir mercados de compra y venta de ropa usada entre los jóvenes. Y nosotros acá estamos con la mentalidad todavía del siglo XX, pero los jóvenes nos están demostrando que hay posibilidades de estos nichos de mercado. Ese es un elemento. Otro elemento fundamental que lo desaprovechamos bastante. Tenemos muchos discursos sobre Bolivia es pluricultural, hay que recuperar los idiomas nativos, etcétera, etcétera. Y hay a nivel internacional otro nicho de mercado de personas del mundo que quieren aprender idiomas de los pueblos indígenas. Y yo les pregunto, estimados estudiantes, ¿cuántos cursos virtuales desde Bolivia, de Aymara, Quechua, Tupí, Guaraní, etcétera, ofrecemos nosotros al mundo? ¿Mm? Entonces, solamente estos dos ejemplos que les estoy dando demuestra que esta revolución informática que se inició en la tercera revolución industrial durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, nos está permitiendo generar nichos de mercado que los tenemos que aprovechar. Como les digo, con acciones simples, no se necesita una gran logística, sino todo lo contrario, se necesita tener creatividad en momentos difíciles. Muchos señalan que la crisis es una oportunidad. Pues bien, no nos lamentemos tanto de la crisis, sino veamos qué oportunidades nos da la crisis. Muchas gracias, distinguido colega Medina. Aló, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan, colegas? Muchas gracias, licenciado Alvarado. Hemos tenido un inconveniente con la conectividad. Bueno, en este horario siempre se satura el tema del uso de las redes, ¿no es cierto? Muchas gracias por la comprensión. Bueno, a solicitar si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, levantar la manito para que podamos realizar la pregunta, ¿no? Bueno, Tenemos... en el chat hay una pregunta. Sí, Estaba revisando. muy bien, entonces primero vayamos con el chat, el licenciado Alvarado, que dice, la pregunta dice, ¿no? En caso de que no hubiese existido el COVID, ¿cuál sería nuestra situación después de los problemas políticos del 2019? Bueno, seguramente, como ya hemos dado todas aquellas variables que nos estaban alertando de una crisis económica, porque el Estado gastaba más dinero del que recibía, ¿no?, con seguridad que los problemas políticos del 2019 han afectado a la economía. Ha habido paralización, ¿no? Por ejemplo, en Santa Cruz. 21 días, casi un mes ha estado Santa Cruz paralizado, y hay que recordar que Santa Cruz representa alrededor de una tercera parte del Producto Interno Bruto de Bolivia. Santa Cruz representa alrededor de 70% de los alimentos que consumimos las familias bolivianas. Por lo tanto, ese paro aquí en Santa Cruz
ha tenido un impacto. Ya, entre comillas, ha ayudado a que se dispare la crisis con mayor fuerza. Por lo tanto, toda convulsión social, todo problema político como el que hemos vivido el 2019, naturalmente que afecta a la economía. Y no tengo una bola de cristal para ver qué hubiese pasado, tampoco yo leo el futuro en hoja de coca, pero sí el año 2020 hubiera sido un año económicamente muy difícil para Bolivia si no había la pandemia del COVID y no estallaba la crisis mundial. Ahora, ¿en qué medida todo eso hubiera repercutido en que estalle la crisis económica en Bolivia? No lo puedo asegurar. Discúlpeme a nuestro estudiante que ha hecho esa pregunta. Muy bien, muchas gracias, licenciado Alvarado. Tenemos una siguiente participación, la siguiente consulta. La licenciada Carmen Bravo, por favor, podemos formular la pregunta a nuestro panelista para el día de hoy. Adelante. Aló, buenas noches, ¿se me escucha? Adelante, adelante, escuchamos. Gracias. Profesor Alvarado, igual que mi colega Carlos Contreras, quiero saludarle y también he tenido el gusto de conocerlo la vez que usted estuvo en Oruro visitándonos también para celebrar un aniversario. Ponderar que usted es una personalidad en nuestro medio, entre los economistas, y también felicitarle por acompañar la marcha. Me imagino que por esa razón usted se encuentra en la Chiquitanía, ¿no? Yes. Me alegro y mucha fuerza. Sabemos que estamos viviendo tiempos un poco difíciles. En ese entorno y después de escuchar su brillante exposición, también quería preguntarle, ¿cuál usted considera sería un polo estratégico para nuestro país para empezar, iniciar, digamos, ese despegue que necesitamos como Bolivia, profesor Alvarado? Esa es mi consulta concreta. Muchas gracias, estimada y distinguida colega Carmen Bravo. Sí, usted tiene razón, yo estoy acompañando, apoyando esta marcha de los indígenas. Y bueno, porque los docentes no solo tenemos que enseñar a nuestros estudiantes transmitir conocimientos, sino también transmitirles que el compromiso que tenemos con los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Y eso solamente se lo hace con los hechos, no tanto con discursos. Entonces, ¿qué sectores podemos desarrollar? Como ya mencionaba anteriormente, la cuarta revolución industrial es principalmente una revolución que está poniendo de relieve el sector de los servicios. En el pasado, ¿no?, un país desarrollado, como usted bien sabe, mi distinguida colega, eran los países industrializados. Pero desde finales del siglo XX, los países desarrollados comenzaron a transferir sus industrias a las economías emergentes, a la República Popular China, a la India, a Filipinas, a Tailandia, etcétera, ¿no? Y ellos se comenzaron a concentrar en el comercio de servicios, ¿no? El ejemplo clásico, que dejaron que los chinos hagan y fabriquen computadoras, pero el programa, quien lo ponía, eran los Estados Unidos. Entonces, en este momento, el sector servicios es fundamental. Y en Bolivia tenemos nosotros grandes oportunidades en materia de servicios. Algo que hemos desaprovechado en estos, ya van a ser 2 años de pandemia, ¿no? Hemos desaprovechado, por ejemplo, fomentar el turismo virtual en Bolivia, ¿no? Otros países, ¿no?, han ido preparando. Va a pasar la pandemia y usted ya tiene que ir organizando su viaje para visitar nuestro país. Y mire lo que nosotros le podemos ofrecer. Entonces, este año y medio, ya nos acercamos al segundo año, deberíamos haber planificado el tema del turismo en Bolivia.
que no lo hemos hecho y que otra vez tenemos una gran, en cada departamento tenemos nosotros grandes posibilidades y oportunidades para desarrollar el turismo, ¿no? Y hay turismo de toda índole. No siempre es el turismo Aguardamos un momento, por favor. Estimo que nuevamente tenemos problemas en red. Adelante, licenciado Alvarado. Hola. Adelante, licenciado, le escuchamos. Adelante. La última parte se nos fue la señal. Entonces, resumiendo, tenemos nosotros un circuito turístico, la Ruta del Che, y hay gente seguidora del Che a nivel mundial. ¿Por qué no fomentamos ese circuito turístico a nivel internacional? Hay otro sector de la población mundial que está metida con estos temas esotéricos de las energías, etcétera. Entonces, ¿por qué no generar en todos nuestros departamentos, hay centros, ¿no? Donde supuestamente, yo no soy especialista, pero hay centros donde supuestamente se recibe energía positiva? ¿Por qué no fomentar y promocionar esos lugares para aquella gente que está interesada en eso? Entonces, desde mi punto de vista, distinguida colega Bravo, el sector turismo en todas sus facetas, como en el tema indígena, ¿no? Lo deberíamos aprovechar al 100%, y ese es una de las fuentes, además, que genera puestos de trabajo en gran cantidad. Muy bien, muchas gracias, licenciado Alvarado. Tenemos en el chat un mensaje que lo vamos a leer. Dice: felicidades al licenciado por apoyar a los verdaderos indígenas que quieren hacer respetar sus derechos y su territorio, y no a los que disfrazan se disfrazan de indígenas oportunistas y no hacen nada por el desarrollo del país. Más al contrario, nada de empleo, solo trabajos con coimas para que entren a trabajar tanto en el área de salud, policial, empresas públicas. Es una barbaridad, todo es con coimas de por medio. Nuevamente, felicidades al licenciado. Bueno, una de las expresiones, ¿no?, que se tiene de nuestros participantes, y si tenemos alguna otra pregunta, por favor, a nuestros participantes, vamos a dar cobertura. Eduardo Román, vayamos con su intervención. Adelante, por favor. Profesor, buenas tardes, buenas noches. Bueno, pues una brillante participación, la exposición que nos ha ido dando, ¿no? Y nos ha ido dando algunos lineamientos y quisiera que nos complemente, digamos, ¿no?, desde su perspectiva, cuál debería ser la línea estratégica del gobierno, ¿no? Con alianzas con otros estados, porque somos altamente dependientes de, somos productores de materia prima y eventualmente estamos sujetos, digamos, a que tengamos que hacer alianzas con otros estados, ¿no? Entonces, desde su perspectiva del gobierno actual, ¿cuál debería ser ese lineamiento estratégico frente hacia otros estados? Gracias, profesor.
No, yo soy el agradecido por su pregunta, porque usted me da la posibilidad de que hablemos otra vez sobre la la cuarta revolución industrial. En la cuarta revolución industrial, un sector, por eso muchos piensan que la minería ha muerto en Bolivia, y con este desarrollo de la ciencia y de la tecnología, la minería ha muerto. Falso, todo lo contrario, la minería goza de muy buena salud, ¿no? Pero tenemos que comprender que ya no son solo los minerales tradicionales, sino que existen minerales de la cuarta revolución industrial. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Por un lado al litio y a las tierras raras que también tenemos en Bolivia. Entonces, concretamente con el litio, en este momento el país que más litio produce es uno de los países que menos litio tiene, y es Australia. Pero Australia ha logrado industrializar las pocas reservas que tiene de litio y las está explotando e industrializando. Pues bien, en América del Sur ustedes muy bien saben que tenemos el famoso triángulo del litio, que es Argentina, Bolivia y Chile. Y en ese triángulo de estos tres países se encuentran las mayores reservas de litio del mundo. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Sentarnos con estos dos vecinos que ya están explotando litio, pero en cantidades todavía muy pequeñas, y a través de una alianza estratégica, ¿no? ¿Cómo se ha formado la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Los que tenían petróleo se unieron en un cartel del petróleo y fueron, en un momento dado, lograron, ¿no? ¿No? Dirigir la economía mundial después de la crisis de 1973, la famosa crisis del petróleo. Entonces, nosotros deberíamos fomentar la creación de algo similar de aquellos países que tenemos reservas de litio, e iniciar en forma seria la explotación del litio y su industrialización. Hasta el momento hemos gastado más de 900 millones de dólares y no hemos salido de la fase de investigación y de la fase de laboratorio. O sea, una inversión muy cara, más de 900 millones de dólares, para seguir en la fase de laboratorio. Ya deberíamos estar nosotros en las fases de industrialización. Por lo tanto, en el tema del litio es fundamental. Y en el tema de tierras raras también. Uno de los países que más tierras raras tiene, ¿no?, es China. Entonces, hay demanda por tierras raras en las otras potencias mundiales que también están compitiendo en la cuarta revolución industrial. Y estamos hablando de Estados Unidos, la Unión Europea, la Federación Rusa, Japón, Canadá, etcétera. Entonces, lo que deberíamos hacer nosotros, primero, hacer un diagnóstico sobre las tierras raras que tenemos en el país, inmediatamente hacer un inventario, ¿no? Y sobre esa base comenzar a buscar aliados internacionales para esa explotación, ¿no? Y otra vez, yo creo que los chinos y los coreanos nos han señalado el camino, cómo se puede reducir la pobreza. Y la receta de la China comunista, que dejó de ser comunista, y de Corea del Sur, que era un país capitalista y sigue siendo capitalista, nos enseñaron. Primero, reforma educativa, la educación al servicio de la producción y de los servicios. Y segundo, ¿no?, atracción de inversiones, porque solamente con capital fresco se puede dar pasos hacia un desarrollo económico sostenible. Eso hizo China, y ahora es la segunda economía mundial. Esto hizo Corea, que hace 60 años los coreanos eran más pobres que los bolivianos. Muchas gracias, licenciado Alvarado. Si tenemos alguna consulta más, por favor, levantar la mano para ya concluir en la recta final con la participación
del licenciado Alvarado, analista económico. Muy bien, estimado licenciado Alvarado, creo que hemos concluido con todas las interrogantes y al concluir, obviamente, con su participación, considerando el análisis que se ha realizado con el segundo año de crisis económica. En síntesis, en resumen, su intervención, ¿hay salida? Hay salida para el país, pero tenemos que dejar de hacer lo que siempre hemos hecho. O sea, si queremos nosotros resultados diferentes, tenemos que tener políticas diferentes. Si queremos tener los mismos resultados e ir separándonos cada vez la brecha con nuestros vecinos, no estoy ya mencionando países desarrollados, sino con nuestros vecinos, con Chile, con Perú, con Brasil y con Paraguay, porque Argentina está peor que nosotros, pero con esos 4 países vecinos, si nosotros queremos acortar la distancia entre esos 4 países y Bolivia, lo que tenemos que hacer es justamente llevar a cabo otro tipo de políticas teniendo en cuenta la 4ª revolución industrial a nivel mundial. Muchísimas gracias, colegas y estudiantes. Muy bien, muchas gracias. Estuvo con nosotros y la brillante participación del licenciado Julio Alvarado Aguilar, analista económico. Ya es muy familiar tenerlo en parte de nuestras actividades de aniversario, licenciado Alvarado, y bueno, esperemos también que podamos contar con su presencia en una siguiente versión de nuestro aniversario. Muchas gracias y hasta nueva oportunidad. Yo soy el agradecido y hasta pronto nuevamente. Mil felicidades por hacer ciencia desde la Dirección de Economía y mil felicidades en este su aniversario. Continúen así, estimados colegas y distinguidos estudiantes. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, gentiles, participantes en plataforma Zoom. En esta oportunidad estamos llevando adelante el ciclo de jornadas en ciencias económicas, el tercer día, organizado obviamente por el Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, como parte de sus actividades de aniversario, conmemorando 83 años de la carrera de Economía, 21 años de la carrera de Ingeniería Comercial y 13 años de la carrera de Comercio Internacional. A continuación vamos a tener la presentación del licenciado Ernesto Bernal Martínez. Licenciado Bernal, si podemos empezar compartiendo la presentación, por favor.
Tenemos algunos inconvenientes con el tráfico de red. Solicitamos nuevamente, por favor, al licenciado Ernesto Bernal Martínez compartir la presentación. Buenas noches. Bien, ahora sí, muchas gracias. Ya tenemos en pantalla al licenciado Ernesto Bernal Martínez. Vamos a, en una primera instancia, realizar la presentación oficial de nuestro expositor en este ciclo de conferencias, ¿no? El tema, choques de oferta y demanda del PIB e inflación en Bolivia, aplicación de un modelo SBAR. El licenciado Ernesto Bernal Martínez es economista de profesión de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas de la Universidad Técnica de Oruro, magíster en Gestión y Políticas Públicas en la Universidad de Chile, posgrado en Evaluación de Políticas Públicas en la Universidad Católica de Chile, posgrado en Desarrollo Económico Local, CEPAL, posgrado en Estadística Matemática. Fue presidente del Honorable Consejo Municipal de Oruro y Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, asambleísta departamental en Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, consultor PDCR del Banco Mundial, tiene varios libros y papers publicados en revistas nacionales y extranjeras. Actualmente es docente investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas de la Universidad Técnica de Oruro. Con ustedes, el licenciado Ernesto Bernal, y el tema para el día de hoy, choques de oferta y demanda del PIB e inflación en Bolivia, aplicación de un modelo SBAR. Adelante, licenciado. Bueno, en primera instancia, muy buenas noches a toda la audiencia. Un saludo cordial al director del Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, el doctor Braulio Ramos, al Centro de Estudiantes de La Casera, a los colegas docentes que están presentes, a los estudiantes, y felicitar, ¿no? Felicitar por el aniversario de nuestro Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, ¿no? Y que es bueno resaltar que siempre las actividades académicas son importantes en nuestra carrera y lo realizan cada año en el nivel y en otras fechas, ¿no? Para mostrar los problemas más cruciales de nuestra región y de nuestro país, ¿no? Bien, en esta coincido mucho, ¿no? Y también saludarle a Dado Alvarado y felicitarle por su brillante exposición, ¿no? Coincido mucho en las palabras que ha vertido, ¿no? Respecto a cómo ha estado el comportamiento del crecimiento de nuestro país, ¿no? Cuando vemos que desde el 2014 hay una desaceleración, ¿no? Una desaceleración que se ha ido dando y que lo ha hecho referencia en números hasta llegar a un 2.2 el año 2019, ¿no? Y bueno, justamente nos pesca en una situación en que nuestra economía no estaba bien, ¿no? Estábamos en un proceso de desaceleración, el desempleo estaba creciendo, la deuda externa ha crecido, han disminuido las reservas internacionales netas. Entonces nos ha pescado en una época donde ya pasó la época de vacas gordas porque pasó
el crecimiento impulsado por China y los BRICS, ¿no? Lo que denominamos la época de vacas gordas, ¿no? Entonces, es necesario ahora ver en la medida en que cómo vamos a reactivar nuestra economía, ¿no? Cómo vamos a ver salir de este proceso de recesión que nos encontramos producto del COVID, ¿no? Que parece ser el comportamiento en U, ¿no? De los pocos datos que da también lamentar el actuar del Instituto Nacional de Estadística, porque hasta el momento no ha actualizado sus datos, solo se tiene el PIB trimestral hasta el segundo trimestre del 2020 y no ha publicado de los 2 trimestres del 2020, y yo estoy seguro que esa información ya lo tiene, ¿no? Pero parece que da mucho más énfasis a su agenda política, ¿no? Entonces, sin contar con los datos, todo es sumamente complicado ver en la medida en que cómo va a ir la reactivación, ¿no? Recientemente han publicado los datos del IGAE hasta abril, y donde nos muestra una pequeña, podríamos decir, salida de ese proceso de recesión, ¿no? Que llegó en el punto más, podríamos decir, más preocupante en julio del año pasado, con un menos 13% de crecimiento según el IGAE, ¿no? Y que ahora actualmente estaríamos en un 5%, ¿no? Y bueno, en la medida que cuánto va a ser el crecimiento, ¿no? Lo que sí, con datos, vuelvo a repetir, el INE no ha publicado todavía los datos del 2020, tiene ya una publicación a priori donde nos da una tasa de crecimiento de menos 8%, ¿no? Entonces, es importante analizar todo eso, y porque justamente lo que se pretende hacer en este trabajo de investigación era hacer un análisis de los shocks de oferta y de demanda en nuestro país, ¿no? Cómo han afectado esos shocks de corto y de largo plazo, ¿no? Y para ello se ha aplicado una metodología de SBAR, ¿no? Que son vectores autorregresivos estructurales, ¿no? Y con eso pensamos, ¿no? En cierta medida hacer un análisis académico, ¿no? Para poder ver en la medida en que cómo va a estar nuestra economía, ¿no? Y acá se ha puesto algunos supuestos, ¿no? Por ejemplo, la crisis subprime, la crisis, algo de la crisis política, y que son importantes para analizar, ¿no? Y bueno, esperemos que el Internet, que hemos tenido problemas al principio, ojalá que no nos vuelva a jugar de manera negativa, ¿no? Entonces vamos a empezar con la presentación. Voy a ponerlo mejor en pantalla completa para que se pueda ver mejor los gráficos. Bien, entonces, acá tenemos, ¿no? En primera instancia, muy brevemente, la metodología de vectores autorregresivos estándares bivariados, ¿no? Entonces, se aplicó para nuestro caso, nuestro país, el modelo BAR, basado en el enfoque de Blanchard y Quant, que nos permite, ¿no? En cierta manera, facilitar y asociar variables económicas al restringirlas en la identificación de las relaciones estructurales, ¿no? Para conocer tanto el impacto de largo plazo, tanto de los choques de oferta sobre el producto. Para esta investigación, la información que se utilizó fuera del PIB, ¿no? Obtenido del INE, esta investigación se hizo para el 2018, con datos de 1988 a 2016, ¿no? En series de tiempo, con 29 observaciones. Se tomó el deflactor implícito del PIB como otra variable, y al calcular la matriz de varianza y covarianza de los errores, dado el tamaño de la muestra que se tiene, se ha realizado un ajuste de los grados de libertad, ¿no? Que es necesario. Ahora, según estos autores, Blanchard y Quant, la implementación del VAR bivariado este trabajo podríamos analizar que va parte de la comprobación de que el PIB y los precios son variables integradas de orden 1, ¿no? Y la primera diferencia del logaritmo del PIB muestra el crecimiento del PIB. Y la primera diferencia del logaritmo del índice de precios da como resultado la inflación, ¿no? Entonces ahí tenemos las dos ecuaciones, ¿no? Y esta manera formalizada, ¿no? De la representación del enfoque de Blanchard-Quant, ¿no? Y acá tenemos, por ejemplo, la ecuación del
crecimiento del PIB y acá de la inflación. Bien, pero es necesario recalcar en esta metodología que, según Green, los VAR estándar tienen un inconveniente, ¿no? O sea, que no reconocen el origen de los choques. Y es por eso que el análisis que se realiza para hacer este tipo de estudios es emplear los VAR estructurales, ¿no? Entonces, para eso se utiliza, porque los VAR estándar no reconocen esos choques. Acá tenemos ya los vectores autorregresivos estructurales, ¿no? Acá podríamos decir que no hay manera de tener seguridad sobre el origen correcto de los choques, ¿no? Tampoco existe posibilidad de identificar la causalidad de los mismos. O sea, es un problema asociado con la estimación de los VAR, ¿no? Estándar, y para eso aplicamos un VAR estructural compuesto del crecimiento logarítmico del PIB y del crecimiento logarítmico de los precios, ¿no? Entonces, lo que conocemos como vectores autorregresivos estructurales. Y estos usados tanto para el análisis de corto y de largo plazo, ¿no? Entonces, tenemos esa ecuación, acá, con la ecuación 11, donde A, B, A sub 1 y A sub P son matrices de parámetros de orden K por K. Y L es el operador de rezago, que es un vector de innovaciones, ¿no? Que es importante para este tipo de análisis. Y bueno, es también necesario hacer mención las restricciones de corto plazo, ¿no? O lo que se conoce como la descomposición de Cholesky, ¿no? En esta descomposición se lanza una matriz de forma triangular, resultante de la restricción de un parámetro simultáneo, lo que nos permite la identificación del vector autorregresivo. Ahora, para realizar esta restricción de corto plazo, limitamos las matrices A y B, ¿no? Y aquí tenemos justamente estas dos matrices A y B, ¿no? A y B, donde la matriz A es triangular, ¿no? En la que se diseña que los choques exógenos de la inflación no afectan al PIB. Y debido a que dejamos un parámetro libre en esta matriz, accedemos a que el crecimiento del PIB sí tenga un impacto sobre el crecimiento de los precios. Y B, la matriz B, es una matriz diagonal que nos permite generar la descomposición de Cholesky, definiendo una matriz de corto plazo a lo que se denomina P sub SR, ¿no? Que nos da que va a ser igual a la matriz inversa de A por la matriz de B. Bien, y justamente con esta descomposición vemos este P sub R de la matriz de varianza y covarianza. En términos muy generales, esa es la metodología que podríamos mencionar, ¿no? Pero detrás y justamente cuando veamos los cuadros de salida, hay una serie de ecuaciones, hay una serie de cálculos, de estimaciones que sean a esos resultados. Entrando al resultado del modelo, primeramente tenemos las gráficas, ¿no? Donde en estas gráficas ya podemos hacer un cierto análisis, ¿no? Preliminar, donde podemos ver que existe un tipo de tendencia determinística o estocástica que nos indica que el comportamiento no estacionario de las variables en niveles, que podemos ver tanto en la gráfica 1 y en la gráfica 2, para comprobar la existencia de raíces unitarias, es ventajoso la prueba Dickey-Feuer aumentada. En contra, la opción de estacionariedad en torno a la media o cerca de una tendencia determinista. Estimamos la prueba Dickey-Feuer aumentada para el logaritmo del PIB. Se prefiere el orden indicado, podríamos decir, por las razones de información del análisis de Akaike y Schwartz, que para el PIB indica que la prueba debe contener un rezago. O sea, hacer también un análisis dinámico, ¿no? Y también se experimenta la hipótesis de correlación serial en los residuos. Ahora, ya tenemos acá la salida, ¿no? La salida central, que podríamos decir de este modelo que hemos planteado. Y vuelvo a repetir, para llegar a esta salida
hay mucho cálculo, hay mucha estimación, muchas ecuaciones que hemos podido estimar y que están en los anexos del documento central, ¿no? Que se ha publicado. Y acá ya tenemos, tal vez, hacer mención los cuadros más importantes, ¿no? Que nos ha dado esta estimación de vectores autorregresivos del crecimiento del PIB y del crecimiento de los precios en Bolivia. No es estacionaria, ¿no?, la variable del PIB, según la prueba Dickey-Fuller aumentada, y demuestra que la hipótesis de raíz unitaria no consigue rechazarse. Se consigue comprobar, ¿no?, ahora que el crecimiento del PIB, ¿no?, que en este caso es el del logaritmo del PIB, es una variable estacionaria. Y utilizando la prueba Dickey-Fuller aumentada, el análisis de estacionariedad del PIB nos permite consumar que el PIB es una variable integrada de orden 1. Ahora, el razonamiento de este autor Schwartz sugiere incluir un rezago en la prueba del Dickey-Fuller aumentada, mientras el criterio de Akaike sugiere incluir 9 rezagos. Ahora, también tendríamos que analizar que no son estacionarios los precios medidos por el deflactor implícito del PIB. En los dos casos, ¿no?, de las dos ecuaciones, el resultado de la primera diferencia logarítmica de los precios es una variable estacionaria y los precios son una variable integrada de orden 1. Aplicando pruebas adicionales, la inflación es efectivamente una integrada de primer orden. Seguidamente hemos estimado, ¿no?, el orden de integración de las series y podemos explicar un VAR estándar, ¿no?, probablemente libre de dificultades de correlación real y utilizamos el crecimiento del PIB y el crecimiento de los precios, ¿no?, o sea, la inflación. Con esto pretendemos que las variables utilizadas en el modelo sean estacionarias. Y además hemos adicionado variables. Con estas variables queremos captar los periodos de crisis política que se vivió entre el 2003 y el 2005, la de subprime, el 2008 y 2009, y también ya teniendo hasta esa fecha datos podríamos decir, del proceso de desaceleración que ya hemos vivido, estamos viviendo, ¿no? O sea, del 2014 al 2019 hemos vivido en nuestro país, y con datos que ya se tenían del 2014 al 2016, que lo hemos llamado la crisis de los precios de los commodities, que obviamente todo eso ha tenido efecto en el crecimiento económico de nuestro país. Como bien sabemos, las variables DAMI en este caso toman un valor de 1 para los años asociados a las crisis y 0 para los años no asociados, ¿no? Ahora, las estimaciones indican que la principal opción de acuerdo al comportamiento de nuestros datos es de orden 4. Ahí podemos ver, ¿no?, hemos hecho el S1 hasta el S4. Y así mismo estamos en condiciones de estimar un VAR de orden 4, que nos muestra que el modelo debe incluir los rezagos del 1 al 4. Asimismo, podríamos inspeccionar con más detalle la conducta de los residuos de cada ecuación. Si primero analizamos la ecuación del PIB, que tenemos en este primer cuadro de la izquierda, se encuentra un impacto positivo estadísticamente significativo del primer rezago. Los parámetros de las variables DAMI sugieren que todas las crisis han tenido un impacto negativo, al crecimiento de nuestro país. En la ecuación de la inflación, muestra que esta variable se ve afectada negativamente por la crisis subprime y de la crisis de los commodities, y positivamente por la crisis política. También podríamos hablar de los residuos y los residuos al cuadrado, ¿no?, del modelo, y que deben comprobar que se distribuyan de manera independiente y que estén libres de correlación serial. La cuantía del estadístico y su nivel de significación confirma, ¿no?, que no existe autocorrelación serial de los residuos. Bien, entonces, vuelvo a repetir, detrás de estos dos cuadros hay una infinidad de ecuaciones, de estimaciones, ¿no?, y de pruebas, ¿no?, de test
que se han aplicado para justamente llegar y cumplir todas las, podríamos decir, todos los componentes metodológicos, ¿no?, que se emplearon para aplicar este modelo VAR. Después ya vamos a analizar gráficamente las funciones de impulso y respuesta. En las gráficas de las funciones impulso-respuesta podemos observar las siguientes características. Uno, que realizan un impacto positivo los choques de la inflación sobre la misma variable. Dos, no tienen un impacto significativo los choques de la inflación sobre el crecimiento del PIB. Tres, influyen de manera positiva al crecimiento de los precios los choques provenientes del crecimiento del PIB en los primeros periodos. Aunque el impacto podríamos decir que se disipa gradualmente, ¿no? Y existe un impacto positivo de los choques del crecimiento del PIB sobre la misma variable durante los primeros periodos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en este gráfico 3, que se refiere a las funciones impulsos-respuesta ortogonales entre el crecimiento del PIB y la inflación. Y también examinamos con más detalle si este ordenamiento de las variables afecta nuestras conclusiones. Y para eso se incluyen las IRF ortogonalizadas, ¿no?, y también las IRF ortogonalizadas acumuladas, ¿no? En el gráfico 4, combinación de gráficas de impulso y respuestas ortogonalizadas, los resultados que se derivan de las IRF revelan que el ordenamiento de las variables no parecen afectar la interpretación acerca de los impulsos y respuestas, ¿no? O sea, vemos de que siguen teniendo el mismo comportamiento, ¿no? Ahora, en el gráfico 5, igualmente, ¿no? Igualmente tenemos ese mismo comportamiento. Bien, ahora vamos a analizar el impacto de las crisis, ¿no? Y acá es muy importante el papel de los multiplicadores dinámicos. Y en este impacto de la crisis, y vamos a ver en primera instancia el impacto de la crisis política sobre el crecimiento del PIB y la inflación. Vamos a ver que las variables exógenas incluidas en forma dicotómica para distinguir las distintas crisis en este periodo captan 3 eventos, ¿no? Tanto la crisis subprime, la crisis de los precios de los commodities y la crisis política. En este gráfico 6 vemos el efecto de la crisis política, que causó un efecto en los precios más profundo que en el PIB. El choque a la inflación fue positiva. El PIB, el Producto Interno Bruto, inicialmente experimentó un impacto negativo. Estas respuestas iniciales fueron seguidas de un comportamiento cíclico que se disipó alrededor, podríamos decir, de 3 años para el caso del PIB y se mantuvo en un nivel estacionario. Acá tenemos en la gráfica 7 el impacto de la crisis subprime sobre el crecimiento del PIB y la inflación. Durante la crisis subprime existió en Bolivia una caída significativa del PIB y los precios se comportaron negativamente. También podemos observar que estos choques fueron pequeños que en otras crisis de corto. Acá tenemos el impacto de la inflación. Y vemos que la caída de los precios de los commodities a nivel internacional tuvo sus efectos en la economía de nuestro país, ¿no? Como ya hemos hecho un análisis respectivo, en la medida en que después de la desaceleración que estamos viviendo desde el 2014, ¿no? Ha habido nuestro crecimiento ha ido bajando, ¿no? Y podemos ver, ¿no?, que el crecimiento del PIB empezó a desacelerarse, ¿no? También en el gráfico 8 podemos observar un efecto negativo sobre el PIB para luego presentar una tendencia estacional de crecimiento y la actuación en el nivel de la inflación, del precio, podríamos decir que fue opuesto. Después hemos hecho el análisis de la restricción de corto plazo con la descomposición de Cholesky, ¿no? Y justamente tenemos acá en el gráfico 9 y 10 que confirman que el crecimiento de los precios no tiene un efecto
que ejerza significativamente sobre el crecimiento del PIB. La inflación responde de manera positiva tanto a los choques del crecimiento del PIB. Podemos verificar que los choques del crecimiento del PIB ejercen un impacto positivo y significativo sobre el propio crecimiento del PIB, y los choques de la inflación ejercen un impacto significativo sobre esta misma variable. Según el método de Blanchard-Quan, que lo vemos acá en el gráfico 11, en la función funciones, impulsos, respuestas ya estructurales, no las estándares de los VAR que se conocen, sino los VARs no estructurales. Y en la gráfica de 11, en la parte superior ya, observamos una respuesta diferenciada de las variables a los choques de demanda. Y los choques de inflación tienen un impacto negativo inicial sobre el crecimiento del PIB, ¿no? Que la respuesta siguiente es cíclica. El crecimiento de los precios reacciona positiva y también podríamos decir cíclica y significativamente a los choques de demanda. También en este gráfico 11, el crecimiento del producto responde en forma positiva a los choques permanentes, ¿no?, de oferta. Y la inflación aumenta inicialmente en respuesta al choque permanente de oferta, ¿no?, pero cae de forma y no es significativa en adelante. Y después tenemos acá ya en el gráfico 12, ¿no?, en este último gráfico, la descomposición de la varianza, donde tenemos las funciones de descomposición de la varianza de los errores pronosticados, ¿no? El PIB, podríamos decir, inicialmente experimenta un impacto negativo que se disipa, ¿no?, y se mantuvo en un nivel estacionario a los choques de la demanda, ¿no? Y el crecimiento de los precios reacciona positiva y significativamente. Los choques de la inflación tienen un impacto positivo sobre el crecimiento del producto. Y en la parte inferior de esta gráfica 12, muestra que la inflación aumenta inicialmente y se conserva en respuesta al choque permanente de oferta. Y el crecimiento del PIB responde positivamente a los choques permanentes de oferta. Hemos visto entonces, mediante el análisis gráfico, respecto a estos vectores autorregresivos estructurales, ¿no? Y bueno, he tratado de resumirlo en lo más, podríamos decir, en una forma de presentación, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, hay mucha estimación, hay muchas ecuaciones de cálculo que se ha requerido para llegar a estos resultados, ¿no? Y también ha sido muy complicado la programación en Stata que se ha empleado, ¿no? Y todo esto para llegar a las conclusiones, ¿no?, que vamos a mencionarles, donde vemos que los choques de oferta agregada desempeñan un impacto positivo sobre el producto y generan una caída en el nivel de precios. El producto y los precios a los choques de demanda tienen una respuesta positiva. El análisis de impulso-respuesta en adición a los VARs suministra evidencia a favor de estos resultados. En la crisis política, los precios fueron impactados de manera más profunda que el PIB, y el choque de la inflación fue positivo. El PIB inicialmente experimentó un impacto negativo, y estas respuestas iniciales fueron seguidas de un comportamiento cíclico. Otras de las conclusiones tenemos que durante la crisis subprime, la respuesta inicial del PIB fue una caída significativa, mientras que la respuesta de la inflación también fue negativa. Y por último, la caída de los precios de los commodities a nivel internacional tuvo su efecto negativo sobre el PIB, para luego presentar una tendencia estacional de crecimiento y también un efecto negativo sobre los precios. Esas podríamos decir que son las principales conclusiones que se llegó en este paper de investigación, y que estas metodologías, ¿no?, nos sirven de mucho para hacer el análisis técnico, ¿no?, de lo que podríamos ver para poder después analizar con mucho más profundidad otras variables, ¿no?, de objetivos de política económica que son muy necesarios, ¿no?, en este momento de recesión que nos encontramos debido a la causa de esta pandemia,
y que obviamente es necesario aplicar medidas de política económica que en este momento yo también considero, y estoy de acuerdo con el licenciado Alvarado, no son las más adecuadas que está viendo el gobierno, ¿no? No son las más adecuadas. Estamos viviendo en un momento primero de una teoría keynesiana, ¿no? Que siempre es la salvadora del capitalismo, no solamente en crisis de precios, en crisis de producción, sino también había sido en crisis de pandemia, ¿no? Entonces es muy necesario y bueno, estamos avanzando en ese trabajo ya, ¿no? Ya se tiene un 80% de un último paper que ya nos va a mostrar un análisis mucho más profundo de todas las crisis, ¿no? Que está enfrentando nuestro país. Y con esto entonces he terminado la exposición y muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Ernesto Bernal, por su participación en estas jornadas de ciencias económicas que organiza el Departamento de Economía Ingeniería Comercial y Comercio Internacional. Vamos a aperturar la segunda fase, preguntas de los participantes en nuestra plataforma virtual. Por favor, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, levantar la mano para que nosotros podamos asignar el poder habilitar su micrófono. Para todos los participantes que tengan alguna pregunta, por favor. Bueno, creo que no tenemos ninguna interrogante. Estimamos y suponemos que la ponencia ha sido bastante clara, resumida, sintetizada y totalmente técnica, ¿no es cierto? Muy bien, licenciado Ernesto Bernal, le agradecemos por su participación en este ciclo de jornadas de ciencias económicas que organiza el Departamento de Economía Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, conmemorando los 83 años de la carrera de Economía, 21 años de la carrera de Ingeniería Comercial y 13 años de la carrera de Comercio Internacional. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches y el agradecido soy yo por la invitación. Muchas gracias, licenciado. Bueno, hemos tenido la participación del licenciado Ernesto Bernal Martínez, una amplia trayectoria como docente e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas y actualmente docente e investigador del Instituto de Investigaciones y Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas Financieras de la Universidad Técnica de Oruro. Muy bien, estimados presentes en la plataforma virtual. Hemos concluido con las jornadas académicas preparado para el día de hoy. Voy a solicitar, por favor, la intervención del licenciado Braulio Ramos Menar. En su calidad de director del Departamento de Economía Ingeniería Comercial y Comercio Internacional, puede advertir las palabras finales para clausurar estas jornadas de ciencias económicas. Adelante, licenciado Ramos. Agradecemos a nuestros expositores del día de hoy. La Dirección de Investigación Científica, la Dirección del Departamento de Economía e Ingeniería Comercial, la Asociación de Docentes y el Centro de Estudiantes se encuentra bastante satisfecho por el desarrollo de estas jornadas académicas en ciencias económicas, un espacio virtual que nos ha permitido tener elementos de análisis en la temática de las ciencias de la ingeniería comercial, comercio internacional y principalmente en nuestra ciencia, ¿no? En la economía. Consideramos que han sido momentos muy importantes en el ámbito de la actualización, en el ámbito del debate, del intercambio de criterios. Ese es el trabajo y el aporte de nuestro departamento. Agradecemos a la comisión integrada por docentes de nuestro departamento que han hecho posible la conclusión satisfactoria de nuestro evento académico. De la misma manera, queremos agradecer la participación de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Realmente satisfechos por estas jornadas y nos vamos a estar reencontrando en otros eventos académicos que nos permitan generar propuestas
y alternativas de política económica para nuestro país. Muy buenas noches y muchas gracias por su participación. Muy bien, las palabras de clausura del licenciado Braulio Ramos Omenar, dando la conclusión a este ciclo de jornadas en ciencias económicas que organiza el Departamento de Economía, Ingeniería Comercial y Comercio Internacional como parte de sus actividades de aniversario. Hemos llegado al final, estimados participantes, y agradecemos nuevamente a nuestros expositores, al licenciado Julio Alvarado Aguilar y al licenciado Ernesto Bernal Martínez, por su buena participación en este evento. En la parte final, indicarles solamente que se va a disponer en el chat el enlace para que se pueda realizar la certificación y de manera interna ustedes ya pueden contactarse con los números disponibles en las plataformas por las cuales se han vinculado para este seminario. Muchas gracias, buenas noches y permiso.